En este vídeo vamos a hablar principalmente de lo que necesitas legalmente para conducir en Tailandia si vienes como turista o si vas a residir de forma permanente en Tailandia. Te voy a explicar cómo tienes que regularizar tu carnet de conducir, ya sea como turista o como residente. Bueno, soy Pedro, esto es Destino Tailandia. Suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Antes de empezar, quiero responder a un amable suscriptor que malinterpretó un comentario mío en el que el suscriptor decía que yo afirmaba que en Tailandia no había corrupción. Puede ser una mala interpretación por el suscriptor o una mala explicación por mi parte. Ahora aprovecho para dejarlo claro. En Tailandia sí hay corrupción. Y no lo digo yo. Hay un organismo internacional que se creó en 1993 y que se llama TI, Transparencia Internacional o Transparencia, bueno, así en inglés. Y este organismo internacional mide el denominado IPC o Índice de Percepción de la Corrupción. Para que nos hagamos una idea, un país que tiene 100 puntos no es corrupto y uno que tiene un punto es el más corrupto del mundo. Tailandia, donde me encuentro ahora, tiene 34 puntos. Y España 55 puntos, para que nos hagamos una idea. Pues como hoy vamos a hablar de los carnets de conducir, durante el vídeo te explicaré cómo funciona la corrupción en este sector. Y que conste que esto que he dicho de la corrupción no es un invento mío. Son datos oficiales, aunque te los dé un novato que lleva 3 años viviendo en Tailandia. Ahora me gustaría explicarte cuál ha sido mi vida al volante de un coche y al manillar de una moto. Tengo el carnet de conducir desde hace 44 años. En todo este tiempo he hecho muchos kilómetros por mi profesión. Hay años que superé los 60.000 kilómetros, otros menos, pero si saco una media de 40.000 kilómetros al año, hablo de algo más de 1.500.000 kilómetros recorridos en esta vida. Eso es como dar la vuelta al mundo casi 40 veces. Y aunque parezca una barbaridad, esto no es tener una gran experiencia al volante. Y después te explicaré por qué. Y te lo explicaré al final del vídeo y puede que te dé la risa de verdad. También he conducido en países de especial conflictividad. República Dominicana, una locura. Egipto, bueno, conducir en el Cairo es una de las pruebas más duras que cualquier conductor puede pasar. Y lo de las autopistas de Estados Unidos, mira, la 95 que va desde Nueva York, bueno, sale desde Nueva York y va hacia el sur, la velocidad máxima, bueno, en Estados Unidos es de 90 millas. Y hay un tramo en la 95 que te he comentado de New York a Washington, y poco antes de llegar a la altura de Baltimore hay una recta kilométrica, donde te puede adelantar un Lamborghini perfectamente a 270 kilómetros sin problema. Ahora le toca a Tailandia, que también tiene sus complejidades. Y vamos a hablar de eso, de los requisitos legales para conducir en Tailandia. Has oído bien, requisitos legales, porque también están los requisitos ilegales para conducir sin problemas en Tailandia. Lo de sin problemas lo entrecomillo. Más adelante te hablaré de los requisitos ilegales para poderte sacar el carnet de conducir tailandés. Me encuentro delante del Departamento de Transporte en Tailandia, el equivalente a una jefatura provincial de tráfico en España. Empezamos por el requisito legal para conducir como turista, y que ha costado muchas vidas y la arruina a muchas familias si no lo hacen bien. Vamos al grano. Para conducir legalmente en Tailandia como turista necesitas dos cosas. Primero, tu carnet del país de origen válido. Segundo, el permiso internacional de conducción. El IDP, que es el carnet de conducir internacional de toda la vida. Ese que parece un libro de familia por lo grande y aparatoso que es. Y además tienes que cubrir la categoría del vehículo que vas a alquilar en Tailandia. Aquí viene el error más común entre españoles. Con el carnet B de España puedes conducir un coche en Tailandia, pero no puedes conducir legalmente una moto. Aunque en España el carnet B, el de coches,
te permite llevar motor de hasta 125 centímetros cúbicos. En Tailandia no vale. En Tailandia necesitas tener tu licencia de la categoría A1, A2, bueno, lo que es el carnet de motos, para que nos entendamos. ¿Cuánto cuesta equivocarte, en pocas palabras, si te pillan sin carnet? Bueno, la multa oficial es de 500 bahts a 2000 bahts. Esto está entre 14 y 65 euros. Pero el problema no es la multa, el problema es el seguro. Si tienes un accidente sin la categoría correcta de tu carnet de conducir, tu seguro de viaje se anula. Y una asistencia médica privada en Tailandia puede costarte miles de euros. He visto casos de españoles que han acabado pagando, no sé, 5.000 euros de su bolsillo por una caída tonta en la moto y que tuvo curas hospitalarias de 3-4 días o una semana. Ahí le saltó la banca y tuvo que pagar de lo lindo. Por eso, la primera regla es revisa tu carnet antes de viajar. Si no tienes la categoría A, que es la de moto, pues no cojas una moto, ni aunque te la ofrezcan por 200 bahts al día. En el 90% de los lugares donde alquiles la moto no te van a pedir el permiso de conducir, solo el pasaporte. Y si buscamos en los últimos meses qué está pasando con extranjeros que no tenían cobertura por no tener el carnet de conducir correcto, nos encontramos con una realidad escalofriante. Hay facturas médicas y repatriaciones que han superado los 200.000 euros. El propio gobierno tailandés admite que los hospitales públicos asumen decenas de millones de euros al año en costes de turistas que no pueden pagar. La mayoría por accidentes de moto. Y aquí está la trampa. Si tu seguro descubre que no tenías el permiso de conducir adecuado, te deja tirado con toda la cuenta del hospital. Por eso cuando hablamos de conducción en Tailandia no hablamos de papeleo. Hablamos de no arruinarte la vida por un descuido de 5 minutos alquilando una moto. Antes de hablar del carnet de conducir tailandés, como os he nombrado al principio, dije que hablaría de la corrupción. Como os dije que os iba a hablar de la corrupción en Tailandia, pues también os he dado los datos estos del índice de percepción de la corrupción en Tailandia. Bueno, en España... mira, ahora si cogemos la lista de todos los países que van a ir al Mundial, ninguno se salvaría del índice este de la percepción de la corrupción. Es decir, que podría haber hasta un Mundial de países corruptos. Lo que comentaba, bueno, el otro día yo estaba viendo un debate de tertulianos en España que se estaba hablando de la corrupción, ¿no? Y un tertuliano sacó que muchas veces la corrupción se asocia a la política y a los aparatos del Estado. A ver, ese es un error fácil y cómodo que muchas veces utilizan un tipo de corruptos, un tipo de estafadores. La corrupción también está en las empresas, en las personas civiles, porque no nos engañemos, toda la corrupción no está, ya digo, en Tailandia, en cualquier sitio, que si la policía, que si las mordidas. Aquí en Tailandia hay empresas que se dedican pues a utilizar procedimientos ilegales para obtener beneficios, y eso no tiene otro nombre que es la corrupción, el soborno, la extorsión, un montón de figuras delictivas. Sí, que no es una cosa que es exclusivamente competencia de la administración, no sé. En España hay empresas que se dedican a falsificar documentos para obtener licencias de obras, empresas que se dedican para obtener créditos bancarios a través de avales que no corresponden con determinados depósitos bancarios. Y es que en Tailandia también están esas empresas y no todas pertenecen al Estado, no todos son policías, no todos son mordidas, no todos son... muchas veces que yo cuando escucho la palabra corrupción aquí en Tailandia, ¡pum!, todo el mundo al policía tal que está... No, oye, muchos de los que señalan la corrupción son más corruptos de todo lo que nombran. Es decir, ojito cuando hablamos de la corrupción en Tailandia, que sepamos diferenciar qué tipo de corrupción es, porque aquí muchas veces ya
Estamos confundiendo los términos. Ya si vas a vivir de forma permanente en Tailandia, la cosa cambia. Si vas a vivir en Tailandia, lo mejor es sacarte el carnet tailandés, pero el bueno, olvídate de los otros, los malos. El proceso general es sencillo y ya tienes el permiso internacional, si ya tienes el permiso internacional válido. Vas al departamento de transporte en el que hemos estado antes, con tu pasaporte, visado, certificado médico y carta de residencia. Haces unas pruebas básicas, reflejos, visión de colores, frenada, y ya puedes obtener la licencia tailandesa. Cuesta unos 300 bahts, algo menos de 10 euros. Y es válida para 2 años. Luego puedes renovar por 5 años más. La ventaja es que con el carnet tailandés puedes conducir tanto coche como moto si sacas las dos categorías, partiendo de tu carnet internacional. Y además muchos seguros locales te hacen mejor precio. Y si no has conseguido el carnet tailandés después del primer año con el permiso internacional caducado, ya te enfrentas a serios problemas y graves. Multas, seguro anulado y en caso de accidente, facturas médicas de decenas de miles de euros. No es una opción, es un riesgo que no deberías correr, sinceramente. Ahora te voy a hablar de los requisitos ilegales para conducir sin problemas en Tailandia y vuelvo a entrecomillar lo de conducir sin problemas. Como os dije, os iba a hablar de los requisitos ilegales para conseguir un carnet de conducir en Tailandia de coche o de moto y que te permita hacerlo sin problemas. Bueno, a ver, los requisitos son muy sencillos. Primero, tener una foto de carnet tuya lo más actualizada a ser posible. Y segundo, tener unos 20.000 bahts preparaditos. Esto no me lo invento yo ni lo digo yo. Coger el móvil, meteros en el Google, como queráis, y poner primero cómo conseguir carnet de conducir falso en Tailandia o carnet de conducir falso en Tailandia. Bueno, podéis estar haciendo scroll de móvil una mañana entera, pam, 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 páginas, gente que ofrece servicios, estafas, veo aquí TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, foro Reddit, bueno, es decir, que hay carnet de conducir falsos en Tailandia y tú te lo puedes echar a la cartera y tienes carnet de conducir en Tailandia. A ver, si cogéis cualquiera de estas páginas web que hay por ahí, incluso te ofrecen servicios online, que pagas una cantidad y te envían un PDF donde tú lo puedes imprimir. Bueno, eso no es que sea estafa, es el timo de la estampita o el tocomocho que había antes en España, o los trileros que hay en las playas del sur de Andalucía o en el Levante español, en Benidorm. Después hay otro tipo de carnet de conducir ilegal, que es el que es un poco más sofisticado, ¿no? También lo podréis leer, que no es una cosa mía ni del metaverso, que está en páginas web, hay foros, hay recortes de prensa digital, de prensa tailandesa, donde ha habido redadas que en Pattaya, en Phetchaburi me parece que fue una vez. Bueno, han cogido redes de falsificación de carnet de conducir. Ya vamos a dejar el online, que ese sí que es un poco timo. Vamos al sofisticado, que es el carnet de conducir. Voy a dejar aquí el móvil en la barca. Yo tengo mi carnet de conducir tailandés, bueno, tengo dos, ¿no? Este es uno, que este es el de los coches, que se ve por ahí los coches. Y después tengo el de la moto, que se ve aquí la moto, vale. Yo esto me lo saqué en la jefatura que hemos estado esta mañana. Hice las pruebas estas del tema de la frenada, los colores de los semáforos, que te ponían un semáforo en verde, tenías que darle green, después si estaba en rojo, no equivocarte. Ojo que aquí en el de Pramburi hay un fallo muy grande, ¿no? Que yo caí en un error y después se lo dije a Ana, mi esposa, que venía detrás. Hay un
un yellow, sí, el semáforo del intermedio antes del rojo, que se parece mucho al verde. Si os sale ese y estáis aquí en Banbury, darle que es yellow, porque se mezcla entre el yellow y el green, pero es yellow. Bueno, a ver, los carnets estos, vamos a lo que vamos. Estos carnets que te hacen son pues, la clásica, el tamaño de la clásica tarjeta de crédito. Son unas tarjetas que incluso hay empresas que las venden para hacer tarjetas de felicitación, de cumpleaños. Hay quien lo utiliza, por ejemplo, para los carnets de club deportivo, que el club deportivo compra estas tarjetas. Si tienes su impresora de tarjetas o va a una empresa de estas de impresión, te ponen ahí el logo del club deportivo y demás. Pero bueno, hay gente atrevida, bueno, estafadores, que te hacen el carnet de conducir, Bueno, te dicen que tienen algún amigo ahí en la jefatura, tal, y que, bueno, que te lo puedes sacar por esos 20.000 bahts más o menos, ¿vale? Tú, oye, ¿vale? No te has podido sacar el carnet de conducir porque se te ha caducado el internacional, o se te ha pasado, o se te olvidó, pagas los 20.000 bahts, te dan el carnet del coche, te lo echas al bolsillo y nada, ole, 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 a conducir. Nada, oye, lo tienes un año. Bueno, el primero te lo dan para 2 años y el segundo para 5 años. Tienes el carnet un año, oye, imagínate que en tu pueblo, aquí, no sé, en Banbury o en Pechábury o en Prachapwirkam, te paran en un control, oye, te para la policía, oye, y por lo que sea es un control rutinario, te piden el carnet, el pasaporte, tú enseñas tu carnet y nada, el policía lo ve. Ok, no problem. Vale, pero imagínate que dentro de 6 meses tú te vas a Bangkok con tu coche o con tu moto, todo contento, que tienes tu carnet de conducir. Y hay un control un poco más severo en Bangkok porque ha habido un problema, algo relacionado con una catástrofe, algún incidente mayor. Y la policía ya hace otro tipo de controles. Y te piden el carnet, Estos controles ya son diferentes a los que te han podido hacer en el pueblo, ¿no? Ahí la policía tienen ya pues posibilidad de verificar que tu carnet está en regla, está en el sistema, si tienes alguna sanción, algún problema con la ley, con la justicia tailandesa. Entonces el policía lo mete en el sistema, mete tu número de pasaporte y de repente, cáspita, equilicuat. El policía lo mira 2 veces, te mira a ti, mira el carnet de conducir y se dirige a ti. Y te dice que ya que abandones el vehículo, que salgas del vehículo, que enseñes el pasaporte, que inmovilices el vehículo y que acompañes al policía. Claro, tú ya te quedas ahí un poco sorprendido, oye, pues no sé a qué se deberá este control. Entonces, claro, te recomiendan que llames a tu embajada por un problema en tu carnet de conducir y ya te dan unas nociones de que dicen que tu carnet de conducir no es correcto y hay un problema legal que la policía tiene que resolver. Esto que digo yo no es cuestión de asustaviejas, no es la primera vez que pasa en Tailandia y os vuelvo a decir que hay recortes de prensa. Y donde ha habido gente que ha tenido sus problemas. Después os explicaré cuáles son los problemas. Entonces, claro, ahí ya pues empieza un proceso. Tú has llamado a la embajada incluso ya ha recibido una llamada de la policía tailandesa y nada, ya la embajada te empieza a decir que te has metido en un serio problema y que probablemente ya tengas que responder a una sanción económica fuerte, muy fuerte, por ejemplo 1 millón de bahts o superior. No te hablan de cárcel, no te quieren meter miedo en el cuerpo, pero no te hablan de cárcel. Ya se empieza a nombrar la palabra deportación, ¿vale? Te hablan de la palabra deportación. Entonces, tú ya ahí empiezas a decir, bueno, pero si a mí me dijeron que este carnet era bueno, este carnet es, tú miras tu carnet y bueno, hasta cuando te hicieron el control en el pueblo era súper bueno. Bueno, ahora te voy a explicar un poco lo de la deportación y te lo voy a decir mirando a la cámara. Cuando te llevan al departamento de deportación en Bangkok, a las 24 horas ya te están preparando tu regreso a casa. Probablemente, esto no lo digo yo, hay películas, hay documentales, hay por ahí, sí, de todo, fotografías. Te hagan perder la virginidad por los cuartos traseros. Y ahí empieza ya la ruina de tu vida.
Total, nada, fueron 20.000 bahts de nada. Pero tuviste un problema muy serio. Vale, si esto es de asustaviejas, oye, os voy a hacer para los que no les gusta todo esto, la versión, la buena, la que os gusta. La que os gusta. Colega, si vienes a Tailandia y no tienes carné de conducir, por 20.000 bahts conozco a una peña que te lo va a arreglar, socio. No te preocupes. La tela y a funcionar. Pues antes de comentar lo de la anécdota, que pienso que os va a hacer un poco de gracia, sobre el tema que os decía, lo de los kilómetros, los años que tengo el carnet y todo esto, os quiero dejar una cosa clara. Bueno, he hecho una broma, he explicado la versión graciosa de que sacarte el carnet de conducir en Tailandia de forma ilegal. Bueno, a ver, esto es una broma que espero que el cortapega no vaya más allá. A ver, es una verdadera locura y un suicidio sacarte o tener un carnet de conducir de forma poco transparente. También, oye, hay que reconocer una cosa, que hay agencias facilitadoras que sí, que te pueden ayudar a sacarte el carnet de conducir. Pero claro, tú tienes que tener los trámites que validan sacarte el carnet de conducir, porque hay una correspondencia. Si tú no tienes el carnet internacional o no tienes un carnet, hoy en día las administraciones pueden hacer verificaciones. Tú no puedes tener un carnet de conducir en Tailandia para llevar motos si tu carnet de conducir en España no estaba habilitado para conducir motos. Eso es una ilegalidad que tarde o temprano va a saltar. Hay agencias, os vuelvo a decir, facilitadoras legales que te puedan ahorrar el trámite de ir a la Jefatura Provincial de Tráfico, a que tú tengas que ir allí. La verdad es que las colas allí son muy livianas, pides el número y a veces en menos de 5 minutos te están atendiendo. Pero bueno, yo siempre digo que un carnet que no salga de la Jefatura tailandesa de tráfico, del Land Transporte no sé, es poco fiable, y lo dejo ahí porque de verdad es correr un riesgo innecesario que, oye, lo de la deportación, es que aparte no lo digo yo, ni me lo invento, es el Código Penal tailandés, son las leyes tailandesas. Si tú cometes ese delito, porque es un delito, lo pagas con las penas que hay, o incluso cárcel, de verdad, hay cárcel. Ahora os voy a comentar lo de la anécdota esta, que yo este vídeo, esta idea la tenía hace tiempo guardada, ¿no? Incluso hice yo el cálculo de los kilómetros y estaba ahí, ¿no? Y incluso había una parte del comentario que la tuve, bueno, más que cambiar, la tuve que modificar un poco. El otro día me manda un conocido un enlace para ver un vídeo de Instagram sobre un incidente que había habido no sé qué sitio, un incidente con unos extranjeros. La noche hay una pelea en la noche. Bueno, el caso es que me envía el enlace, veo el vídeo, lo veo para comentarlo con el amiguete. Pero, a ver, el algoritmo, como dice también un suscriptor, o el algoritmo de Instagram, me puso unos vídeos por delante y me sale un vídeo, pues, de un tío, bueno, un transportista o un conductor que iba en un camión de estos que son ciudades, ¿no? Que tienen ahí, bueno, que parece aquello, unas cabinas enormes que tienen como literas. Bueno, aquellos son verdaderas ciudades andantes. Y se estaba escuchando de fondo en la radio, fijaros, bueno, a ver, esto tiene su cosa. Se estaba escuchando una canción de Pavarotti, pero es que no era Pavarotti, bueno, un cantante de ópera, era él, el conductor del camión. Pero es que lo más curioso, que durante se iba haciendo el vídeo, iba corriendo como un contador de kilómetros, iba cambiando los kilómetros y demás. Coño, yo me fijo en la cifra y al principio no sé, ¿será la matrícula del vehículo o alguna relación rara? Después ya había algunos vídeos más de este Instagramer. Tiene muy pocas visitas, después lo he intentado buscar y no lo he conseguido, pero me gustaría encontrarlo y si puedo algún día os paso el enlace. Bueno, era súper gracioso. Y entonces se veía que era un chico joven, quizá no llegaría ni a los 30 años. Bueno, llega un momento que yo veo ahí y digo,
una barbaridad, 2.150.000. Claro, ya voy viendo vídeos atrás, y eran los kilómetros que él va recorriendo. ¿Qué coño? 2.000.000. Claro, yo empiezo a calcular, como, a ver, en mi empresa teníamos nuestros servicios logísticos y conozco a gente del medio del transporte. Envié un WhatsApp a una persona que conoce el medio del transporte muy bien, bueno, es su vida, ¿no? Y su negocio. Y le pregunté, oye, ¿cuántos kilómetros puede hacer un buen transportista al año? Pero no un transportista de estos que hacen recorridos locales, estos que van con los camiones por varios países, que viajan por toda Europa, hacen los reportes de Alemania, Francia y están siempre subidos al camión durante todo el año. Me dijo, mira, si es un buen transportista, y me dijo, y no es un romperruedas, porque parece ser que los transportistas que se cargan muchas ruedas no los contratan o les van dando pocas contrataciones. Dice, si es un buen transportista, un tío que cuida el camión, 200.000 kilómetros al año perfectamente, Pedro. Hostia, ya me quedé yo un poco así, digo, coño, si este chaval se sacó el carné con 18 años y empezó a funcionar, o con 21, vamos a poner 21 años, es decir, que con 31 años el chaval puede tener 2 millones de kilómetros, que yo no los he hecho en 44 años. Entonces, voy a conectar esto un poco. Había en mi familia un tío de estos segundos que siempre decía, coño, yo es que tengo el carnet 50 años. Bueno, a ver, su relación con el coche era ir de Madrid a la playa una vez al año y después, cuando eran las fiestas del pueblo, pues montarse en los coches de choque. Pero es que él tenía el carnet 50 años. 50 años. Vale, entonces tú esto lo empiezas a relacionar y dices, claro, ¿qué son la antigüedad del carnet lo que cuenta o los kilómetros que has recorrido, ¿no? Pues esto va un poco en paralelo con lo que ya se ha hablado muchas veces, ¿no? De todo. No hay que confundir la antigüedad con los kilómetros que has recorrido, porque también en las empresas, yo estaba a punto de jubilarme y había gente que entraba a los departamentos que venían de la facultad, chavales que decían, bueno, a ver, eso, bueno, empezamos incluso, no era un término ahí peyorativo ni depreciativo, es un pipiolo. Sí, pero después el chaval había acabado la carrera hace 5 años y ya después de haber hecho el máster, acabas un poco en su currículum y veías, pero tú mismo llegabas a una conclusión, decías, este tío ha estado en sitios que yo en mi vida profesional estuve. Y ya no era una cuestión de formación o no por formación, era una cuestión de oportunidades. Pero es que hay gente que no lo entiende, que, oye, de verdad, y es un tema que ya no voy a hablar más de él. No voy a hablar más de él porque yo creo que está muy desgastado y yo, pues, después de ver el vídeo este de lo del camión, lo estaba viendo en el móvil y me pasó como una vez vi un cómic, unos dibujos animados de alguien que estaba viendo un móvil y se estaba haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito y el móvil quedaba muy grande al lado de él. Pues yo lo mismo, cuando pensé, digo, joder, tengo 44 años de carne y he hecho la hostia de kilómetros, y al lado de este fenómeno de los 28 años, soy lo que soy, un hombre pequeñito, aunque tenga más antigüedad mi carnet. Recordad lo que os he dicho. Nos vemos en el próximo vídeo.